Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, pueden sentarse en esta hora. Quiero darles la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes en el templo, como aquellos también que están desde sus hogares. Gloria al Señor. Sabemos de que hay hermanos que no pueden venir. Dios conoce la razón por la cual no pueden llegar, pero esperamos en el Señor que los que se conectan puedan también ser alcanzados con la bendición del Señor, ¿verdad? Porque el Señor bendice a su pueblo a través de su palabra, a través de su palabra. Y en Malaquías el Señor le dice al pueblo: probadme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces, ¿dónde se derraman esas bendiciones? En el templo, en la reunión de los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Terminamos el capítulo 4 la semana pasada y entraremos hoy en el capítulo 5, pero hablando de esa presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces culminamos hablando y aprendiendo de que Jesucristo es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo. Versículo 14 del capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión está hablando de la vida cristiana, ¿verdad? Y haciendo un corto recuento de lo que hemos aprendido en el capítulo 1, 2, 3 y el 4, vemos que el escritor presenta a Jesucristo como el más importante entre de todos los hombres que Dios ha levantado y ha llamado para ejercer una función aún más grande que los mismos ángeles de Dios. Entonces, este Jesús es el que le da reposo al pueblo. El reposo del pueblo de Dios es Jesucristo. Amén. Y Él hizo el llamado, que vaya a Él todo el que está trabajado, ¿verdad?, y cargado. Y Jesucristo habla con una seguridad de lo que Él puede hacer. Y dice: y yo os haré descansar. Si Él dice que Él da descanso, es porque Él es el reposo de Dios. Y todo aquel que entra en Cristo y Cristo en Él, reposa. Entonces nosotros honramos ¿a quién? Al Señor del reposo y no al día de reposo. Es muy importante aprender eso. Digo porque hay diversidad de doctrina y hay muchos, son miles y miles de personas y denominaciones. Hay varias que honran el día más que a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Gloria al Señor. Ahora bien, qué hermoso cómo el escritor lo viene presentando. Más que los profetas, más que los ángeles, más que Moisés. Y ahora introduce al sacerdocio.
¿Por qué habla del sacerdocio? Porque el sacerdocio fue una fuente muy importante instituida por Dios en el Antiguo Testamento. Y es de que el sacerdocio, como lo explica el capítulo 5, era el que intercedía delante de Dios por el pueblo. Pero no era cualquier sacerdote, sino era uno instituido o, en otras palabras, elegido por Dios. Que esto es importante lo que vamos a aprender hoy. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Gloria al Señor. Y como Jesucristo los eligió, entonces, ¿qué hizo Jesucristo con ellos? Los comisionó. Les dio una comisión, les dio una labor, les dio un trabajo. En otras palabras, les dio una función o una profesión. Ustedes se van a dedicar a esto. Y a ellos los separó para que ellos predicaran ¿qué? El evangelio. Y lo hicieran sin acepción de persona. Porque Dios mismo no hace acepción de persona. Jesucristo mismo murió por los pecados de todo el mundo. Por eso le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso ahí encierra toda nación, toda lengua, toda cultura, toda raza, todo color, ¿verdad? Encierra todo. Porque el evangelio de Jesucristo no es un evangelio discriminatorio, no, es un evangelio universal. Es un evangelio a beneficio de toda la raza humana. Aleluya. Ahora bien, después de hablar de Moisés, después de presentarlo como el autor de la salvación, como el reposo del pueblo de Dios, aleluya, aquí en el versículo 14 entonces ya nos habla de un sumo sacerdote. En nuestra traducción se usa sumo, pero prácticamente significa el sacerdote de más alto rango. Y normalmente el sacerdote de más alto rango viene a ser líder o jefe de sacerdotes. Así de simple. Lo que significa que sobre de él no hay otro sacerdote. No lo dice la Biblia. Dice la Biblia que él es Rey de reyes y Señor de señores, pero podemos decir también que él es sacerdote de sacerdotes, ¿verdad? Porque él es el líder, él es el que los instituye, él es el que los guía, él es el que los manda, porque un sumo sacerdote hace eso. Pero aquí uno que es diferente al sacerdocio instituido, aunque por Dios, en la tierra con los seres humanos. Ahora bien, dice entonces que este sumo, y le agrega gran. Y esto es importante en la literatura o en lo que estamos leyendo, que no solo dice el sumo sacerdote, sino dice el gran sumo sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra, instituidos por Dios, hay sumos sacerdotes. Como hay sumos sacerdotes, entonces Jesucristo viene a ser gran, es decir, más grande que el sumo sacerdote, para que Él tenga siempre la preeminencia en todo. Es decir, que Él sea el primero en todo. Gloria al Señor. Ahora bien, sigue diciendo que este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, primeramente, traspasó los cielos cuando Él descendió, porque la Biblia dice que Jesucristo descendió. Nadie subió al cielo sino Él que descendió del cielo.
¿sí? Entonces Él traspasó los cielos cuando descendió y los vuelve a traspasar cuando asciende a los cielos. Esto es importante. La Biblia dice claramente, y es así porque la Biblia es infalible. Es la infalible palabra de Dios. Dios inspiró a estos varones que Él mismo constituyó, que Él mismo separó para esta labor. Aleluya. Ahora, ¿cuándo traspasó? ¿Cuándo es que Él traspasa aquí? Según Hebreos 4:14, es cuando Él da su vida en expiación, cuando Él muere, cuando Él resucita y cuando Él asciende a los cielos. Y ahora tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres, y especifica: Jesucristo, hombre. La humanidad de Jesucristo. Ese Jesucristo, hombre, es el único que puede interceder. Está entre nosotros y Dios. Porque es que Dios lo puso. Dice que Dios lo puso para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo es creer en Dios. Recibir a Jesucristo es recibir a Dios en nuestras vidas. Obedecer a Jesucristo es obedecer a Dios. Aleluya. De igual manera, cuando oramos a Jesucristo es orarle a Dios. Cuando adoramos a Jesucristo estamos adorando a Dios. Aleluya. Dice que Él traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, dice, retengamos nuestra profesión. Recordemos que le está hablando a un pueblo que está cavilando en dos pensamientos. ¿Seguimos siendo cristianos? ¿Seguimos las doctrinas de los apóstoles? ¿O nos volvemos a las costumbres y los ritos del judaísmo? ¿O nos volvemos a la ley? Entonces ellos estaban cavilando en dos pensamientos y no sabían qué hacer. Pero ahora el escritor les dice, bueno, ya les mostró quién es Jesucristo, quién es el autor de su salvación. Ahora les dice, bueno, sabiendo que tenemos a este, porque ni los profetas, ni Moisés han traspasado los cielos. Pero ahora tenemos a uno que sí, Él subió para llenarlo todo. Aleluya. Ahora le dice a la iglesia, retengamos, aleluya, nuestra profesión. Es decir, sigamos adelante en lo que hemos creído. Mantengamos la sana doctrina como nos la enseñaron los apóstoles, como fuimos instruidos, como hemos creído. Y no demos un paso atrás. Al contrario, nuestros pasos tienen que ser para, o más bien hacia adelante. Ahora bien, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora bien, hay algo importante que nosotros hemos aprendido como seres humanos y hemos enseñado muchas veces que cuando uno dice cuánto lo siento por lo que está pasando, es porque uno ya pasó por eso. Siento su dolor, siento mucho su pérdida, siento mucho esto. Es porque uno ya pasó por eso. ¿Y qué pasa cuando uno dice eso? ¿Qué pasa cuando uno ve a otro pasando por el dolor que uno pasó?
resulta de que uno se compadece de la persona. A uno le duele el dolor ajeno. ¿Sabe por qué le duele el dolor ajeno? Porque uno ya sabe qué es lo que está sintiendo. Uno sabe por lo que está pasando. Y es exactamente lo que el escritor a los Hebreos nos está enseñando aquí, que Jesucristo se compadece de nosotros, se duele de nosotros cuando nos ve que estamos pasando por situaciones muy difíciles y duras. ¿Por qué? Porque Él también ya pasó por eso. Esa es la confianza que nosotros tenemos o debemos de tener. Aleluya. Pero ¿cómo le sucedió a Él? Cuando estuvo como, no como Dios, ¿verdad? Porque como Dios, Santiago dice en el capítulo 1 y el versículo 12 y 13. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero miren lo que dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 15 especifica que Jesucristo fue tentado según ¿qué? Según nuestra semejanza, no en su divinidad, no en su deidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. ¿Sabe qué significa ¿Sabe qué significa Satanás? Tentador. Es el que tienta, el que pone la tentación es Satanás. Y Satanás usa a los seres humanos. Jesucristo le dijo a Pedro cuando Pedro se dolió. Cuando Jesucristo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Porque Jesucristo confesó que la hora había llegado y tenía que bajar a Jerusalén. Y que Él iba a ser aprehendido y entregado en manos de pecadores y lo matarían. Y Pedro le dijo: ten compasión de ti mismo, Señor, no bajes a Jerusalén. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y quizá todos se quedaron viendo, pero ¿dónde está Satanás? Si el que está hablando es Pedro. Pero Pedro fue usado en ese momento por Satanás para hacer desistir a Jesucristo de ir a Jerusalén y no muriera. Porque al morir, la historia de la humanidad iba a cambiar absolutamente, y cambió. Porque aquí estamos nosotros hoy gozando de esta gloriosa salvación, de esta gloriosa vida nueva que Jesucristo nos ha concedido. Aleluya. Entonces dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Así es de que el escritor a los Hebreos es claro y nos dice que Jesucristo sí fue tentado, pero según nuestra semejanza, y aún en nuestra semejanza fue tentado, pero sin pecado. Sin pecado, es decir, si Él venció la tentación, nosotros también podemos hacerlo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hoy Él vive en nosotros. Él mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, Él es el vencedor, y Él vence por mí. Y Él me da la fuerza y me da toda la capacidad para yo ser un vencedor. Gloria al Señor. Versículo 16. Mantengamos nuestra profesión. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Recordemos de que Jesucristo es el que trajo la gracia.
Y Él es la gracia. Por eso cuando nos acercamos a Jesucristo nos estamos acercando ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando implícitamente de las persecuciones y de las pruebas que está pasando el pueblo cristiano, el pueblo israelita cristiano, porque está pasando un tiempo de persecución religioso por el pueblo israelita, el pueblo de la ley, no el pueblo cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice el escritor? Bueno, aquí tienen uno que también padeció igual que ustedes, por su misma gente, implícitamente. Él también fue, es más, lo crucificaron, pero ahora Él traspasó los mismos cielos. Él está ahora, aleluya, en su trono de gloria. Ahora bien, sabiendo eso, acerquémonos. ¿A dónde vamos a acercarnos? ¿A dónde? Vamos a acercarnos al trono de la gracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confiadamente, es decir, con confianza, con fe, con seguridad. Que no vamos a correr por gusto, sino que Él nos va a atender. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para ser socorridos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, el versículo 1 del capítulo 5 continúa hablando y dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, elegido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, o de acuerdo al beneplácito de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aleluya. Hablando del que intercede, como hicimos mención al principio, el oficio del sacerdote es mediar entre Dios y los hombres, pero no mediar a su propio criterio o forma de hacerlo, sino siguiendo una ley, siguiendo una instrucción que Dios mismo ha establecido. Aleluya. Y el pueblo entonces se presentaba ante el sacerdote, pero el sacerdote se presentaba ante Dios. Y en Levíticos capítulo 9, versículo 7 en adelante, leemos lo que el escritor de Hebreos está trayendo a colación a la iglesia de los hermanos. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación. ¿Por quién? Por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Era un rito, porque había que hacer sacrificios, pero preste atención a las palabras de Moisés: hazlo como ha mandado Jehová. Es decir, el sacerdote no se puede o no debe presentar un sacrificio o mediar entre Dios y el pueblo como él crea, como él piense, sino tiene que ser conforme Dios lo ha establecido. Y eso no ha cambiado. Eso sigue siendo así.
porque nosotros no podemos hacer como nosotros pensamos que debe de ser, sino que debemos de tener el conocimiento de cómo Dios quiere que lo hagamos. Aleluya. Ahora bien, nosotros intercedemos por el pueblo de una manera diferente, ya no como lo hacía el sacerdote o el sacerdocio en el Antiguo Testamento, que tenía que presentar sacrificios, sangre de animales, de corderos, ¿verdad? Ya no se hace eso, porque ya vino uno que presentó un solo sacrificio, y con ese solo sacrificio hizo perfectos a los santos. Ya no hay necesidad de eso. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que esté año con año entrando al lugar santísimo con sangre ajena, presentando un sacrificio por sí mismo y luego uno por el pueblo. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un gran sumo sacerdote, y a él es que nosotros corremos. En él nos refugiamos. En él está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra seguridad. Aleluya. Y hermanos, como dice la palabra de Dios, retengamos nuestra profesión. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Hacia adelante, poniendo la vista no en lo que está abajo, sino en lo que está arriba. En el autor y el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Porque con Él está la seguridad. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra del Señor que este sumo sacerdote, aunque elegido, instituido por Dios y siguiendo las directrices de Dios paso a paso, era un sacerdote imperfecto. El escritor a los Hebreos lo presenta como un hombre con debilidades igual a las del pueblo, es decir, tan lleno de pecado como los mismos del pueblo. Tanto así que él tenía que presentar un sacrificio por sí mismo primero, lo leímos aquí. Y luego, que ya se había purificado, que ya se había santificado, que ya Dios había recibido ese sacrificio por sus pecados, él tenía la autoridad para interceder por el pueblo. En otras palabras, él tenía que interceder primero por él mismo. Gloria al Señor. Cosa que también nos enseña la palabra de Dios, que a Dios no se le puede servir de cualquier manera, ¿verdad? No se le puede servir de cualquier manera, sino que uno debe de buscar siempre la purificación y la santificación todos los días para poder tener y mantener esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El versículo 4 del capítulo 5 de Hebreos dice entonces: y nadie toma para sí esta honra. Entendemos bien esa parte, ¿verdad? Es decir, hermanos, nadie se puede hacer sacerdote por sí mismo. Quiero decir un sacerdote real, porque yo creo que ustedes tienen la experiencia que yo tengo. Hoy, en nuestros días, y esto no es nuevo, esto viene desde los tiempos de Pablo, porque él habla de los que hacen divisiones en las iglesias. Y en nuestros días sigue sucediendo esto.
un líder que tiene influencia en una iglesia no está de acuerdo con el pastor y parte la iglesia en dos y se la lleva y abre ya su propia iglesia y se hace pastor. Le pregunto yo a usted en esta noche, porque estamos en la escuela, ¿será un hombre instituido por Dios si hace eso? Claro que no. Claro que no, porque causó división, disensión entre los hermanos, dividió al pueblo de Dios, se llevó las ovejas que no trabajó él, sino que las trabajaron otros, y a estas almas salvas entonces se las lleva. ¿Y qué es lo que pasa? Con esa acción empieza a enseñar rebelión en el corazón al grupo que se llevó. Por eso dice la Biblia que esta honra no se la lleva cualquiera. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Aleluya. ¿Cómo lo fue quién? Como lo fue Aarón. Y estábamos viendo en Levíticos capítulo 9 y versículo 7, donde Moisés es aún el líder sobre de Aarón. Y mire que Moisés, teniendo toda esa autoridad sobre Aarón, sobre el pueblo, fue un hombre que se sujetó a la ley de Dios o a la palabra de Dios. Él respetó y le dijo a Aarón, dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Es que Moisés recibió el mandamiento, no fue Aarón, pero Dios le dio la instrucción a Moisés. Entonces Moisés cumple con hacer lo que Dios pide que haga. Moisés pudo haber hecho eso, pero si él lo hace, no hubiese agradado a Dios. Por eso Dios es el que separa, el que elige dentro de los llamados, dentro de los santificados, para ejercer ciertas funciones dentro de la iglesia. Eso es importante. Y no mirar al pastor como el que no pone a nadie a hacer nada. Porque por parte del pastor él pone a todos a hacer algo. Pero si todavía no tiene el llamado de Dios para hacerlo, entonces significa que estaría funcionando estaría funcionando en una parte del cuerpo sin la autorización de Dios, porque el que llama es Dios. Ahora, cuando Dios le habla al pastor, Dios le da ese sentir al pastor por el conocimiento que tiene del buen testimonio que el hermano trae, la hermana trae dentro de la iglesia. Entonces Dios lo toca a uno y lo hace ver eso. Y entonces dice el pastor, no, o esta hermana la vamos a poner ya a hacer alguito, porque algo de servicio, porque se ve que tiene ese llamado de Dios. Aleluya. Y es así, porque el sacerdote es el que está mediando entre Dios y el pueblo. Alabanzas al Señor. Muy bien. Entonces el versículo 5 continúa diciendo: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue el que dijo eso? Lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Lo dijo en Salmos capítulo 12, versículo 7. Aleluya. Que por cierto, el Salmo 12 es un salmo mesiánico. Toda esa profecía que está ahí es hacia Jesucristo. Y dice el salmista, o más bien Dios a través del salmista: yo
publicaré el decreto. ¿Quién? ¿David? No, Dios. Porque cuando Dios publica un decreto, hermanos, es de prestarle atención. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fíjese bien que está en tiempo presente. Y la Biblia habla de que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo como tal no existía. Él nació en Belén. Nació aproximadamente unos 2025 o 35 años. Él fue engendrado en el vientre de una mujer. Por eso la palabra profética dice: yo te engendré hoy. Y eso lo leímos en Éxodo, en Hebreos, donde habla del Hijo que fue engendrado. Y lo estamos viendo acá en este hermoso versículo. Aleluya. Yo te engendré hoy. En el versículo 6 del capítulo 5 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Eso lo dice también, lo dice en el Salmo 110:4. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra profética en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Juró Jehová. Y es que cuando Dios jura, cuando Dios jura por sí mismo. ¿Y qué dice? Y no se arrepentirá. Es decir, cuando dice que no se arrepentirá, significa que lo que Dios dijo se llevará a cabo. Y no habrá nada ni nadie que lo pueda detener o hacer desistir de lo que ha dicho. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Qué fue lo que juró? ¿Qué fue lo que dijo en su juramento? Tú eres sacerdote por un determinado tiempo. Para siempre. Para siempre. Según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Si Dios nos da la licencia, el próximo miércoles vamos a ampliar un poquito esto. Porque vamos a ir al Génesis, donde ese personaje Melquisedec aparece. Y es el único lugar que aparece. Él no aparece en ninguna parte de la Biblia, más que solo ahí en Génesis. Y se menciona en los Salmos, se menciona en el Nuevo Testamento, pero se hace mención de ese personaje. Y Jesucristo es hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a aprender el próximo miércoles que este Melquisedec no tiene genealogía, no tiene principio ni final de días. Esto va a estar muy bueno para el próximo miércoles. Así es de que órenle al Señor que no se enfermen y puedan estar aquí. Aleluya. Dice la palabra, según el orden de Melquisedec. Solo tome en cuenta que es un reinado eterno, porque un para siempre habla de una eternidad. Y solamente a un hombre se le dijo que le levantaría un rey que reinaría para siempre. Y fue a David. A David se le hizo la promesa en Isaías en el capítulo 9 y versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra profética
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este límite está refiriéndose a un límite de tiempo, porque todo príncipe tiene un límite. Todo reinado, todo rey sobre la tierra tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Los días de vida que tiene. Se murió el príncipe, se acabó el principado. Se murió el rey, se acabó el reinado. Otro viene y ocupa su lugar. Pero este príncipe de paz dice que tiene un imperio. Y este imperio es el conocido, llamado reino de los cielos. Y en este reino de los cielos hemos entrado ¿cuántos? Miles y millones. Y es un imperio no solo de gente, sino un imperio de autoridad y poder establecido no solo en la tierra, sino en los mismos cielos. Es un imperio que este príncipe de paz es el que gobierna desde su trono de gloria, y que está rodeado de ángeles, y que los ángeles son ministradores, que los ángeles son ministros de él, que obedecen los preceptos de su palabra. Aleluya. Ese príncipe es nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le prometió? Allá está en 1 Samuel la promesa. Pero aquí hay un recordatorio al pueblo de parte de Dios a través de Isaías. ¿Sobre el trono de quién? De David. Y sobre su reino. Por eso Jesucristo es el Rey de Israel. Es el Rey de la iglesia. Es el Rey de reyes. Aleluya. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio, porque Él es el juez, y en justicia el juez hace juicio y hace justicia desde ahora y para siempre. Oiga bien y leamos bien: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Aleluya. Así es de que el Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, es decir, él no viene de la rama del sacerdocio, de la sangre o de la línea de Aarón. Él no es levita. Y fíjese que Jesucristo no es levita. Él es judío. Él es de la tribu de Judá. Entonces como que la palabra profética va encajando en lo que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque él no tiene una línea real que seguir del sacerdocio, sino que él viene según el orden de Melquisedec. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, el versículo 7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es que aquí hay una pregunta que mucha gente se ha dicho, ¿no? ¿A quién oraba Jesucristo? Si Jesucristo es Dios, ¿a quién oraba? Pero pasamos por alto muchas veces lo que el escritor dice. Fíjese que él siempre menciona su humanidad. Dice los días de su carne. Los días de su carne significa cuando él estaba en semejanza de hombre, cuando él sentía el dolor, cuando él sentía
él sentía la angustia. Él mismo lo exclamó, lo profesó, lo dijo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y esa noche, no sé si él lo hacía siempre así, que se levantaba 3 veces a orar, pero esa noche 3 veces fue a orar. Y las 3 veces él clamó, él oró y pidió: si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces él, como ser humano, está mostrándonos a nosotros una sumisión a la autoridad divina. Dios le dio una misión y él, aunque le costó en el momento por lo que él sentía, cumplirla, él oró. Pero con el hecho de decir: hágase tu voluntad, hermanos, eso es un acto de obediencia. ¿Sabes qué, Señor? Me va a ir duro, me va a doler, voy a sufrir, pero si esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer, y eso le agrada a Dios. ¿Y qué hizo Dios? No vino un ángel a fortalecer a Dios, vino a fortalecer la humanidad, vino a fortalecer al hombre Jesucristo. Aunque él era un hombre perfecto, pero no dejaba de ser un hombre de carne, de sangre, de carne y hueso. Así es de que él sentía el dolor, él sentía la angustia, él sentía todo lo que le estaba por venir. Él lo estaba sintiendo. ¿Sabe por qué? Porque de la manera que él iba a morir, aparte de que como Dios sabía cómo iba a morir, de seguro que él vio muchas veces cómo crucificaron a muchos. Porque el reino romano, el imperio romano, crucificó especialmente a muchos judíos. Y ese lugar del Gólgota era una parte alta donde normalmente crucificaban a la gente para que el pueblo de lejos pudiera ver lo que les estaba pasando a los que se rebelaban contra el imperio romano. Había mucha, lo que conocemos hoy día nosotros, mucha guerrilla. ¿Sí? La guerrilla son los grupos subversivos que se forman y tratan de atacar al gobierno por los lados y todo eso. En ese tiempo existían también esta clase de grupos que no se sometían a la autoridad o al imperio romano. Ellos no vivían subyugados por ellos. Pero no solamente no vivían subyugados por ellos, sino que ellos trataban de reclutar más gente que se unieran a ellos para que algún día pudieran levantarse y derrocar a los romanos. Entonces, cuando los descubrían, ¿qué hacían con ellos? Lo que hicieron con Jesucristo. Jesucristo no fue el único hombre que murió así. Fueron miles de hombres que los sacaban desde las cárceles de Jerusalén y se los llevaban en las calles, que el pueblo los viera, cómo ellos mismos llevaban su cruz y cómo los iban haciendo sufrir, para que el pueblo se diera cuenta que el que se levantara contra Roma le iba a pasar lo mismo. Y allá en lo alto, por donde pasara la gente, los caminos que pasaban hacia otras ciudades, miraban las cruces y las personas crucificadas. Entonces Jesús tenía ese conocimiento y probablemente él vio a muchos, y de pronto él consoló a muchas madres, a muchas familias, de que a muchos de ellos los crucificaron. Él sabía. Gloria al Señor. Y él lo sentía ¿dónde? En su humanidad. En su humanidad. Por eso cuando él exclama en la cruz, cuando él está muriendo, él se siente que ya no, y él pega ese grito: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Su humanidad se siente morir en ese momento, y sí, está a punto de morir ya. Porque cuando ya está a punto de morir, las últimas palabras son: consumado es, obra acabada. Así es de que él cumplió. Y esto es lo que nos dice el escritor acá. Y quiero terminar con esto. Aunque era hijo,
aunque era hijo. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. No que él no sabía que era obediencia. Jesucristo sabía que era obediencia. La traducción dice aprendió obediencia. No, lo que significa es de que él no aprendió obediencia, sino que él obedeció hasta la muerte. Y Filipenses capítulo 2 lo explica en el versículo 6, en el versículo 7. Aleluya. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego, el 8, y estando en la condición de hombre. Fíjese bien que hace muy bien la aclaración que todo esto lo pasó en su humanidad. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos dice aprendió obediencia. Pero ya el contexto bíblico nos enseña que no, él no aprendió, porque el que aprende obediencia es el que no ha obedecido. El que no obedece y después de tanto palo, pues uno escarmienta y uno dice, no, me voy a portar bien, voy a obedecer. ¿Verdad? Nos ha pasado a muchos, me pasó a mí. Después de tanta persecución, dije, no, yo me voy a portar mejor, y me porté mejor y me fue bien. Aunque me perseguían, pero ya no me encontraban ninguna razón para arrestarme ni para meterme a la cárcel. ¿Por qué? Me revisaban, yo andaba limpio. Pero aprendí con los golpes. Jesucristo no aprendió con los golpes. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí entra lo que él dijo. Si es posible. Fíjese que él ora con gran respeto y con gran conocimiento. Él sabe que tiene que pasar por eso. Pero dice en su oración, si es posible. Y de que era posible, porque para Dios todo es posible. Sin embargo, vamos a reiterar lo que dijimos hace un rato. Todo llamado por Dios y todo comisionado por Dios debe de apegarse a las directrices de Dios, a lo establecido. Porque si Dios en su conocimiento perfecto estableció un camino para mí, es que Él sabe que eso es lo que más me conviene. Entonces yo no le voy a decir, Señor, no, por ahí no, Señor, porque por ahí va a doler mucho, por ahí voy a sufrir mucho. Entonces debemos de aprender lo que Jesucristo nos enseñó. El sí o no. Él sí en cierta manera pidió un cambio, ¿verdad? Pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Nosotros hemos aprendido esa frase. Pero yo quisiera que en esta noche nosotros no pensáramos en la frase hágase tu voluntad, Señor, porque la iglesia lo dice, ¿verdad? Todos nosotros, no. Si es la voluntad de Dios, sí. Si es la voluntad de Dios y resulta que al final, por no entender bien, si es la voluntad de Dios, hacemos al final lo que nosotros queremos. ¿Sí o no? Y cuando nos va mal, ahí estamos. No era la voluntad de Dios. No era. Entonces, cuando oramos que se haga la voluntad, entonces apeguémonos a la voluntad de Dios como lo hizo Jesucristo. Porque si lo hacemos como lo hizo Jesucristo, entonces las cosas nos van a salir bien. Vamos a ver fruto. El fruto de la aflicción lo vamos a ver. ¿Cuándo? Después que hayamos pasado la prueba. Aleluya. Ahora bien, sigue diciendo en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él era perfecto, que esa es otra cosa que dice que Él vino a ser perfeccionado. No, Él era perfecto. Y la palabra de Dios no se está contradiciendo. Lo que significa es de que
cuando él se sometió en obediencia a la autoridad o a la voluntad divina, entonces se cumplió lo que Dios tenía planeado. Y él se convirtió ¿en quién? En el autor de eterna salvación. Y mire que no cambia la manera. ¿Para quiénes es autor de eterna salvación? Para los que le obedecen. Nosotros tenemos que aprender a obedecer como Jesucristo obedeció, para nosotros poder ver el fruto de las aflicciones, para ver, hermanos, días eternos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y declarado, y fue declarado por Dios. ¿Cómo fue declarado por Dios? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Voy a dejar eso ahí porque aquí, si me meto ahí, ya de seguro que nos llega la medianoche. Para el hermano Salomón está bien porque él siempre trabaja ya tarde, pero para los niños no, porque tienen que ir a la escuela. Hermanos, vamos a entrar en una parte de la Biblia el próximo miércoles muy interesante y muy importante. Así es de que los invito a que se pongan en pie. Vamos a orar y usted puede leer esa parte. Léase el 5 completamente otra vez. Y si quiere pasarse al 6, porque en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, en esos 3 capítulos vamos a ver, a profundizar sobre el orden de Melquisedec. Amén, gloria al Señor. Oramos entonces en el nombre de Jesucristo y espero, hermanos, que la palabra de Dios haya encontrado un lugar en su corazón. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche, Padre mío y Señor mío, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, ha sido, Señor, interpretada, ha sido explicada de la mejor manera, Señor, para que podamos nosotros sacarle el provecho absoluto de la intención, de la razón por el cual ha sido enviada en esta hermosa noche. Te damos gracias por todos los hermanos, por todos los que pudieron atender y pudieron recibir, Señor, esta gloriosa instrucción de tu palabra en esta noche. Te ruego por los enfermos, Señor, te ruego que toques sus cuerpos, Señor, y los liberes de esas enfermedades que han venido, Señor, a traer angustia y tristeza, dolor. Pero tenemos la confianza y la seguridad que tú, oh Dios, estás ahí para ayudarnos. En esta noche te ruego por toda la iglesia, Señor, guárdala, líbrala de todo mal, Señor, guíala todos los días de su vida, Señor Jesucristo. Te doy gracias en esta noche. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hermano Wilfredo, la ofrenda, el alfolista atrás. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos que estuvieron